2 citas bíblicas. Resulta, amados, en el Antiguo Testamento encontramos muchas veces una y otra cita bíblica en la que vemos que el pueblo de Israel levantaba altares de piedras que eran usados para ellos para poner una señal o un testimonio de cosas importantes para ellos, principalmente de que habían visto el poder de Dios actuar en la vida de ellos. De los muchos versículos, seleccioné 2 para dar este contexto. El primero está en 1 Samuel 7. Van a estar proyectando las citas bíblicas y yo les voy a parafrasear qué es lo que pasó en 1 Samuel 7. Pero entonces vuelvo y le pido a los servidores que nos ayuden porque hay mucho movimiento todavía por allá atrás. Gracias. Bueno, en 1 Samuel 7 resulta que el pueblo de Israel estaba en un tiempo de arrepentimiento, de quebranto, reconociendo que había pecado ante Dios. Y se acercaron al profeta Samuel, y Samuel vio que el corazón del pueblo estaba arrepentido. Entonces Samuel les dijo: subamos a Mizpa, que voy a orar por ustedes. En efecto, el pueblo subió, y estando allí, mientras Samuel oraba por ellos, el enemigo se levantó. Los principales de los filisteos supieron que allá en Mizpa estaban reunidos el pueblo de Dios y dijeron: vamos contra ellos. Y salieron contra ellos. Cuando los israelitas supieron que venía ese enemigo tan grande y poderoso que eran los filisteos, temieron, tuvieron mucho temor y le dijeron a Samuel, al profeta: no dejes de orar por nosotros, pero por favor, ahora estoy usando mis palabras, ahora pide a Dios para que no nos maten, que Dios guarde nuestras vidas. En ese momento que Samuel empezó a orar a Dios, pasó algo sobrenatural. Mientras los filisteos iban subiendo hacia Mizpa, dice la palabra literalmente que desde el cielo Dios tronó con gran estruendo, tanto que los filisteos temieron, se llenaron de pavor. Y entonces Israel se levantó contra ellos y los vencieron. Allí que tuvo el pueblo de Israel una gran victoria, pero ¿fue en sus fuerzas? No, había sido por la mano poderosa de Dios. Entonces, ¿qué hizo Samuel? Y la cita bíblica literal es la que quiero que miremos en 1 Samuel 7:12. Yo estoy usando la versión, la Biblia latinoamericana. Dice: Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, piedra de ayuda, y dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cómo diríamos hoy en día nosotros esta frase? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cómo la diríamos? Aquí ha pasado algo grande. Aquí Dios ha hecho algo grande. Eso es lo que está diciendo ahí Samuel. Aquí ha pasado algo grande, porque vieron el poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la segunda cita bíblica con la que estamos contextualizando esto de las piedras está en Josué 4. Resulta que el pueblo de Israel ya estaba cerca, a punto de entrar a su tierra prometida después de años y años de caminar en el desierto. Y solo les faltaba cruzar el río Jordán. Y Dios habló a Josué y le dijo: voy a engrandecerte a los ojos de este pueblo, así como engrandecí a Moisés, para que ellos sepan que estoy contigo como estuve con él. Entonces Dios le da instrucciones a Josué y Dios hace algo parecido a cuando abrió el Mar Rojo. Dios abre el río Jordán. Aquí en varias ocasiones hemos recreado esa historia, cuando los sacerdotes toman el arca, la llevan en sus hombros y apenas ponen el pie en el río, las aguas se detienen y hacen como una pared, dice la palabra de Dios, y las otras aguas terminan su cauce y queda seco el lecho del río. Así que por ahí pasan más de 40,000 hombres de guerra, dice la palabra, imagínense, y otro tanto número de mujeres, niños y ancianos. ¿Eso era algo normal?
Eso era algo sobrenatural. Entonces, ¿qué estaban viendo los israelitas? El poder de Dios. ¿Qué instrucción le dio Dios a Josué en ese momento? Le dijo: selecciona un hombre de las 12 tribus y que cada hombre tome del río una piedra. Tome del río una piedra y hagan un altar donde van a acampar. Con este contexto yo les pregunto a ustedes, entonces, ¿qué creen que significa una piedra en ese contexto? Duro. Autoridad, más. Para los israelitas que estaban cogiendo las piedras porque habían visto el poder de Dios, ¿qué estaba significando la piedra? Testimonio, eso. Ellos, al coger esa piedra y ponerla, cuando Samuel cogió esa piedra y la puso entre Mizpa y le puso nombre Ebenezer, estaba diciendo de esa manera: aquí pasó algo grande, es un testimonio. Esas piedras son un testimonio. Amados, ese Dios, ese mismo Dios que le dijo a Josué que un hombre de cada tribu tome una piedra, escúchame, es el mismo Dios que está diciendo a esta iglesia hoy: cada uno de ustedes tome una piedra. Cada uno de ustedes tome una piedra. ¿Tienes tu piedra? Dilo: tengo una piedra. La misma importancia que tuvo en el Antiguo Testamento tomar una piedra para dar testimonio, esa misma importancia la tiene hoy. No ha variado esa importancia, y lo que yo quiero compartir contigo hoy es 3 razones por las cuales tú y yo debemos levantar Ebenezer, debemos tomar nuestra piedra y levantar Ebenezer. 3 razones. Antes de esas 3 razones, vamos a responder una pregunta simple. Pastor Anita, ¿y cómo levanto mi Ebenezer hoy en día? A ver, ¿será que se averiguan dónde compré estas piedritas y compran un buen montón y hacen un montículo afuera en su jardín? No, ¿por qué? Porque estas piedras hoy son simbólicas, son didácticas, así que no es necesario que vayan a comprar piedras. ¿Qué es levantar tu Ebenezer? Para ti y para mí. ¿Qué significó para los israelitas y qué significa para nosotros? Levantar tu Ebenezer es organizar tus testimonios para que tú puedas verlos y luego otros puedan verlo. Voy a repetir. Levantar tu Ebenezer es organizar tus testimonios, y yo estoy segura que no tienes solo uno, que tienes muchos. Levantar tu Ebenezer es organizar tus testimonios para que tú puedas verlos y luego puedan ver los otros. Así que yo les pregunto, ayúdenme a pensar, ¿cómo podemos hoy levantar un Ebenezer? Ya sabemos que no es comprando piedras. ¿Cómo? Eso, muy bien, excelente, escribiéndolo. Ahí tienen cómo pueden empezar a levantar su Ebenezer. ¿Cómo? Escribiéndolo. Así pueden empezar. Empieza por escribir. Yo estoy segura que muchos de los que aquí estamos ya están haciéndolo, sin llamarlo Ebenezer, pero ya por la guía del Espíritu Santo, hace tiempo están haciendo su Ebenezer. Yo traje uno de los míos, porque tengo varios Ebenezer. Traje uno para mostrárselos. Es este. Está ya un poco deteriorado por los años. En este Ebenezer y en otros de estos que son un cuaderno de notas que si la pastora Mariu se acuerda, sacamos hace varios años, pues yo me conseguí varios. Obviamente en blanco, y en ellos empecé a escribir mi Ebenezer. ¿Cómo puedes tú escribir hoy tu Ebenezer? Consigue un cuaderno. A propósito, válgalo. Yo tengo aquí el último que estoy estrenando, el cuaderno de notas que estamos nosotros ya como iglesia presentando para que todo el que quiera
pueda tenerlo. Y yo no estoy diciendo que tú tengas que comprar este. Yo ya lo conseguí, pero no significa que tú tengas que hacerlo. Tú necesitas escribir. Puedes coger una agenda, puedes coger un cuaderno de colegio de tus hijos, puedes comprar un cuaderno, puedes coger hojas en blanco, pero escribe. ¿Sí me entiendes? Iglesia, debes empezar a escribir. Necesitas empezar a levantar tu Ebenezer. Todos necesitamos empezar a levantar nuestro Ebenezer. ¿Qué escribo yo? ¿Qué he escrito en mi Ebenezer? Y créanme, tengo unos 8 ya, por eso tuve que comprar el último que salió. ¿Qué escribo yo en mi Ebenezer y qué puedes escribir tú? Miren, yo escribo primero testimonios de las oraciones que Dios me ha contestado. Tú debes tener muchas, listos para empezar a escribirlas. Yo he escrito muchas palabras proféticas, no solo las que Dios me ha dado a mí, sino que yo escribo aquellas que Dios ha dado a la iglesia y con las que yo brinco, con las que mi corazón se emociona. Yo las he escrito en mi Ebenezer porque yo las creo, porque yo tengo expectativa, como hablábamos hace unos días, de lo que Dios va a hacer. ¿Qué otras cosas escribo yo en mi Ebenezer y puedes tú escribir en el tuyo? Anita, yo escribo las lecciones de vida que he aprendido. A veces han sido dolorosas, pero las escribo. Quiero recordarlas luego. Yo escribo lo que Dios me habla en mi devocional, por supuesto. He escrito sueños, muchos sueños que Dios me ha dado y que aún algunos no los he interpretado, allí también están escritos. Y les cuento algo, hasta bosquejos. Muchos bosquejos de enseñanzas están en mi Ebenezer. Así que hay mucho de lo que tú puedes escribir en tu Ebenezer. Pero iglesia, es necesario que empieces a escribir, ¿sí? Esa es la manera en que vas a levantar tu Ebenezer. Ahora sí, vamos a ver por qué tienes que levantar el Ebenezer. ¿Por qué Dios me dio este mensaje para la iglesia hoy? Comunidad Cristiana de Fe, tienes que levantar tu Ebenezer. 3 razones. Y como saben, yo suelo sintetizar las cosas para que sean de fácil recordación. La primera razón, por Dios. La segunda razón, por ti mismo. Y la tercera, por los otros. Arranquemos con la primera. La primera razón, para que no olvidemos la grandeza del Señor. Hace 8 días, yo me acuerdo la palabra del pastor Darley. ¿Recuerdan el título? Dios primero. Y ayer que estuvimos en oración, en liderazgo, toda la mañana, estuvimos en oración y ayuno, Dios hablaba a nuestro corazón, iniciamos la primera hora con un mensaje. ¿Cuál era también? Dios primero, amar a Dios primero. Por esta razón es que necesitamos levantar nuestro Ebenezer, porque Dios debe ser primero. Escuchen, para que no olvidemos las grandezas del Señor. Dios nos conoce, nosotros nos conocemos a nosotros mismos y seamos honestos, tenemos tendencia a olvidar. Tenemos tendencia a que lo que pasó hace 1, 2 y más años se queda atrás porque ya pasó. Pero a Dios no le agrada que olvidemos las cosas que Él ha hecho por nosotros. Nuevamente digo, en muchos versículos bíblicos encontramos cuando Dios le reprocha a su pueblo o cuando Dios le advierte a su pueblo también: no te olvides de mí y de lo que he hecho por ti. Seleccioné 2 citas bíblicas para apoyar lo que estoy diciendo, de que a Dios no le agrada que olvidemos las cosas que Él ha hecho por nosotros. La primera está en Oseas 13:6. Hay un contexto y estaba entonces el pueblo ya satisfecho. Dice: cuando comían sus pastos se saciaron, y al estar saciados se ensoberbió su corazón, por tanto que se olvidaron de mí. Ese es un reproche de Dios. Se olvidaron de mí. ¿Cuándo se olvidaron de mí?
cuando estaban saciados, cuando estaban contentos. El otro versículo, el Salmo 106:7, ¿lo estás proyectando? Dice: nuestros padres allá en Egipto no dieron importancia a tus grandes hechos. Esta es versión Dios habla hoy. La quise sacar especialmente por lo fácil de entender. Repito, nuestros padres allá en Egipto no dieron importancia a tus grandes hechos. Se olvidaron de tu gran amor y junto al Mar Rojo se rebelaron contra ti. Otra forma de decir esta: no dieron importancia, no tomaron en cuenta. Cuando algo es importante para mí, yo me esfuerzo por encontrar cómo recordarlo. ¿Quiénes de aquí tienen foto de su matrimonio, del día de su matrimonio? ¿Quiénes de ustedes guardaron hasta la tarjeta de invitación en ese álbum? ¿Por qué? Porque era un día muy importante, ¿cierto? Y querían ¿qué? Recordarlo. Yo le muestro a mi hija incluso el vestido: mira, era así, y mira cómo me maquillé, y cómo me peiné, y mira el ramo, porque era muy importante, es muy importante para mí esa fecha. Si algo es importante para ti, entonces lo muestras en recordarlo, en esforzarte por recordarlo. Les cuento una anécdota también. Ya no sé, bueno, sí, son muchos años sirviendo aquí en la iglesia y formándome. Y con Randy y Marcela yo aprendí a tomar notas. Fue con ellos que yo aprendí a hacer mi ebenecer y a tomar notas. Pero no fue con una prédica, sino a trabajar hombro a hombro junto a ellos por tantas ocasiones. Y al escuchar una vez decirme al apóstol Randy: ¿escribiste? ¿Tomaste nota? Y yo, no tomé nota. Toma nota. Ah, bueno, sí. Y en otras ocasiones no hacía o se me olvidaba algo y me decía, y Marcy también, pero es que no habías escrito. Ah, no había escrito. Toma nota. Y les quiero decir, hoy en día, cuando voy a hablar con Marcy y antes de que partiera Randy, si me llamaban al teléfono, si nos reuníamos e iban a empezar a dar instrucciones de algo, yo ahí mismo conseguía papel y lápiz, rápido. Y estoy en mi oficina y llama a Marcy: un papel, quiero saber si ella va a decir algo que yo deba recordarlo, quiero escribirlo. ¿Por qué? Porque para mí es importante lo que ellos van a decir, porque aprendí con ellos que la manera de honrarles también era tomar nota y asegurarme de recordar lo que me estaban diciendo. A raíz de estar haciendo con ellos ese ejercicio, un día Dios ya habló a mi corazón y ahí fue cuando empecé a hacer mi ebenecer. Y Dios me dijo a mí: ¿tomas nota de lo que ellos hablan y de lo que yo te hablo? Sí, Señor. Y empecé a hacer mi ebenecer, porque en esos tiempos de devocional, ¿escuchas la voz de Dios? Amén. Es un regalo para los hijos de Dios escuchar su voz. Entonces yo escucho su voz y yo tomo nota. Así que, amado, yo te hago una pregunta. ¿Tú has escrito lo que Dios te ha hablado? ¿Tú estás escribiendo los sueños que Dios te da, las visiones? ¿Tú estás escribiendo las palabras proféticas? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por ti? ¿Cuántas las has escrito? Ahí tienen una tarea para hoy, para esta misma tarde. Los que no lo han hecho, yo les animo, esta misma tarde empiecen a echar memoria. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? Porque les garantizo que me faltan dedos, muchísimos, para que cada uno escriba las cosas grandes que Dios ha hecho por nosotros. Recuerdo esa vez cuando, escríbelo. ¿Qué hizo Dios por ti? No, pero fue hace tiempo. No importa, escríbelo. Ahora vamos a hablar de esto del tiempo, pero es un ánimo, más que una tarea, un ánimo para que a partir de hoy, si no lo habías hecho, levanta tu ebenecer. Otra vez, toma tu piedra y dilo conmigo: tengo una piedra
y con ella voy a levantar mi Ebenezer. Porque la piedra no es el Ebenezer. El Ebenezer es cuando tú coges tu piedra, tus testimonios y los organizas, ¿sí? Entonces tienes, y no solo uno, tienes muchos testimonios. Es tiempo de darlos. Vamos a la segunda razón. La primera razón era para el Señor, para que no nos olvidemos, de su grandeza. Vamos a la segunda. La segunda es para fortalecer nuestra fe y vencer al enemigo. Es para ti mismo la segunda. Recuérdenme cuál era el ingrediente principal del Ebenezer en el Antiguo Testamento. Las piedras. Y recuérdenme, por favor, ¿con qué venció David a Goliat? Con la piedra. Con su testimonio, con su piedra. Vamos juntos a leer esta cita de David venciendo a Goliat. Está en 1 Samuel 17:49. Dice: David metió la mano en su bolso, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en la frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. En el versículo 50 dice: así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Esta última frase es crucial. Dice: pero no había espada en la mano de David. No había espada en la mano de David. ¿Qué había? Una piedra. Tengo una piedra. David tenía su fe fuerte. Y con esa fe fuerte, él venció. Miren, cuando David dijo: este incircunciso que está tentando al Dios de los ejércitos, me voy contra él. ¿Quiénes intentaron persuadirlo? Los hermanos. No, ¿cómo se le ocurre? Pues imagínense a David, la Biblia lo describe como rubio y joven. Entonces imagínense a este muchacho, yo le digo a los muchachos, a este pollito, y el Goliat altísimo y con todo y su armadura y todo. Entonces los hermanos, no, por favor. Pero David estaba empeñado. Entonces fueron donde el rey, y vino el rey en persona. David: no, mijito, no, venga. Pero David estaba empeñado. ¿Qué le decía David a sus hermanos y al rey? ¿Qué les decía? ¿Recuerdan? Él les decía, parafraseado por mí: cuando yo estaba allá en el campo cuidando las ovejas y venía un lobo, un león o un oso, yo lo cogía con mis manos porque Dios estaba conmigo. Y literalmente, quiero que leamos literalmente lo que dice David en 1 Samuel 17:37. Dice: el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. También me librará de las manos de este filisteo. Esa fue su piedra, esa era su fe. Por eso les estoy diciendo que con qué venció David a Goliat: con la piedra. Pero para David haberse metido en tremenda batalla, David tenía una fe firme, él tenía un testimonio firme, él sabía, él se acordaba de lo que Dios había hecho por él. Una y otra vez él decía: cuando yo estaba allá y Dios, este mismo Dios. Entonces, ¿por qué tú necesitas levantar tu Ebenezer? Porque tú y yo pasamos por tiempos difíciles, porque a veces viene el gigante, se nos para al frente el gigante. Entonces, tú necesitas fortalecer la fe, para que cuando llegue el gigante no nos tiemblen las rodillas, sino que cogemos nuestro Ebenezer. Yo lo hago vez tras vez. Les digo delante del Señor, vez tras vez, cuando estoy en tiempos de dolor, de diferentes circunstancias, corro a mi Ebenezer
y empiezo a leer. Ay, gracias Señor, sí, tú hiciste esta vez esto. Oh, y me lleno de fe. Porque al tú escribir tu Ebenecer, tú te llenas de fe al ver lo que Dios ya hizo por ti y sabes que lo puede volver a hacer. Aún más, yo les dije que yo no solo escribo mis testimonios, yo escribo palabra profética. Y cuando yo voy a mi Ebenecer encuentro dirección, encuentro sabiduría. Ay Dios, es que yo no entendía, esto es lo que estás haciendo en mi vida. Ahora sí entendí, mi rey. Pero ¿a dónde acudí? A mi Ebenecer. Por esta razón, amados, es que hay esta urgencia en el corazón de Dios y que yo les estoy diciendo, tienes que levantar tu Ebenecer, tienes que levantar tu Ebenecer, necesitas tu Ebenecer primero para dar la gloria a Dios, porque no podemos olvidarnos de lo que Él ha hecho, no queremos desagradar a Dios, no podemos olvidarnos y porque necesitamos esa fe, fortalecer esa fe. Agarra piedras al enemigo, agarra piedras al Goliat cuando él venga, levanta tu testimonio, levanta y fortalece tu fe a medida que tú lo escribes. Amén. Vamos a la tercera razón por la que tú necesitas levantar tu Ebenecer y por la que yo espero que desde hoy agarres un cuaderno y empieces a hacer tu Ebenecer. La tercera razón, para que lo anunciemos a las siguientes generaciones, para que lo anunciemos a los otros. Yo les dije, la primera era por Dios, la segunda por mí y la tercera por los otros. Quiero leer literalmente 2 citas bíblicas, repito, de las muchas que hay, en las que Dios dice y manda y ordena que demos testimonio a las siguientes generaciones. Síganme en Josué 4 del 6 al 7, es la historia que les narré al principio cuando iban a cruzar el Jordán. Y Dios le está diciendo a Josué, las piedras del Ebenecer, el testimonio que levantaron, esas piedras les servirán como prueba. Estoy en la versión Dios habla hoy. Les servirán como prueba para que en el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significan estas piedras? Ustedes les contesten, cuando el arca de alianza del Señor pasó el Jordán, el agua del río se dividió en 2 partes del arca, delante del arca. Estas piedras sirven para que los israelitas recuerden siempre lo que pasó aquí. Cuando quienes te pregunten, tus hijos. Ahora el Salmo 78, del 5 al 8, dice, Dios estableció testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos. Estaba hablando de sus hijos y los hijos de sus hijos y de ahí para adelante, como dicen. ¿Qué dice el versículo 7? ¿Por qué tenían que contarlo? Esto es crucial. Para que ellos, ¿quiénes? Los hijos, pongan su confianza en Dios. ¿Y qué más? Y no se olviden de las obras de Dios. Los 2 puntos anteriores que vimos, para que confiemos en Dios, nuestra fe se fortalezca y para que no nos olvidemos, así como nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, debes levantar tu Ebenecer y mostrárselo a tus hijos, Yo les dije cuando inicié que un Ebenecer es cuando tú organizas tus testimonios para primero verlos tú y luego que lo vean los demás. Entonces aquí yo los escribo para verlos yo. ¿Y cómo hago para que lo vean mis hijos y lo vean los demás? ¿Cómo? Duro. Se los cuento. Y hay muchas herramientas hoy en día. Hago un video, hago una grabación,
publico de alguna manera, pero es necesario que pasemos la etapa completa del Ebenecer, de escribirlo para mí y de presentarlo a los otros. Ese es el tercer punto, presentar tu Ebenecer a los otros. Ya vimos a los hijos, ahora ¿quiénes son los otros? Miren, dice la palabra en Josué 4:9, voy a leerles. Entonces Josué, estamos todavía en el río, ¿no? Colocó también 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy. Y allí permanecen hasta hoy. Ahí hay unas fotos que ustedes, lastimosamente no se alcanza a ver muy bien. Si puedes buscar una foto, quien me está ayudando a proyectar, donde hay una chica frente a las piedras. Hay muchos que han tenido la dicha de ir a conocer toda el área de Israel y pasan cerca, cerca del Jordán. El Ebenecer no se escondía, dice, es puesto a la vista de todos. Hoy en día han pasado siglos y hoy en día todavía están esas piedras de recordatorio allí. Ya no son solo los hijos y los hijos de los hijos, es mucho más. Por eso tienes que levantar tu Ebenecer, para que lo vean tus hijos y para que lo vean tus vecinos y para que lo vean tus familiares y tus compañeros de trabajo y todo aquel a quien tú puedas decirle. Necesitamos levantar nuestro Ebenecer a la vista de los demás, no esconderlo. No debemos esconder los testimonios de lo que Dios ha hecho, sino recordarlo y decirlo. Yo les dije ahora rato que al final íbamos a hablar del tiempo, y esto es tan importante porque el Ebenecer tiene un ingrediente principal y es la piedra, y la piedra tiene una cualidad y es que es perenne. ¿Cuántos siglos han pasado y todavía están esas piedras allá en Israel? El tiempo pasa y se deterioran muy lentamente, porque sí hay un leve deterioro, pero es muy leve. Tu testimonio, entre más tiempo tenga, mejor es. Porque a veces estamos equivocados pensando, no, pero es que este testimonio ya, esto lleva como 15 años, yo qué voy a decirle a la gente que hace 15 años el Señor me sanó. Mejor. Eso muestra que es fiel el Señor, que ha sido fiel lo que Él hizo contigo, que no ha fallado lo que Él hizo en tu vida. Entonces a veces estamos esperando solamente tener un testimonio así reciente, que pasó ayer, que pasó en estos días. ¿Y qué? De todo lo otro que Dios ha hecho en tu vida, recuérdalo, busca. Dios me liberó de las deudas, pagó de manera sobrenatural mi deuda. Pero hace como 10 años. Sirve, ese testimonio va a poder alimentar la fe de alguien más. Dios restauró mi hogar, ese testimonio, levántalo y otras parejas podrán venir a los pies de Cristo. Dios me liberó del suicidio, levántalo. Hay miles que están a las puertas del suicidio y necesitan escuchar a alguien que les diga: Dios me sanó, me liberó, me dio esperanza, me tendió la mano. Por todo esto necesitamos levantar nuestro testimonio, iglesia. Es necesario que a partir de esta misma tarde tú empieces a levantar tu testimonio. Hay una frase que está allí que espero que la puedas poner. Dice, si alguien pregunta o menciona, no, pero es que mi testimonio es muy pequeño, es muy chiquito, es que es así. Amados, ningún testimonio es pequeño si en él tú has visto la grandeza de Dios. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Tienes una piedra? Dilo. Tengo una piedra. Con esta piedra haz huir al enemigo. Y cierro con esto, iglesia. Esta mañana que entró a mi oficina, mi compañero de oficina, Wilmer, me dice: pastora, ¿te pasa algo? Me vio con los ojos brillosos. Pastora, ¿te pasa algo?
Y en la madrugada que mi hijo se levantó, mami, ¿te pasa algo? Porque la mami estaba como está ahora, quebrantada ante el Señor. ¿Y saben por qué es mi quebranto? Porque Dios me dijo en mi corazón que esta es una de las más importantes estrategias con las que Él va a cumplir lo que ha hablado a esta iglesia. ¿Qué ha hablado esta iglesia? ¿Qué ha hablado? ¿Qué ha hablado? Que va a crecer, que vamos a impactar más y más y más, ¿verdad? Amado, si tú levantas tu Ebenecer, tú vas a ser herramienta de Dios para cumplir esa palabra profética. Pero no podemos seguir guardando el Ebenecer, y eso es lo que clamo a Dios con todo mi corazón. No guardes más tu Ebenecer. Yo estoy segura que tú tienes mucho para contar, que tú tienes mucho para decirle a tus amigos. Y quizá a veces tú has pensado, no, ¿y yo cómo le voy a hablar a mi hermana? No, ¿y yo qué le voy a decir a mi jefe? Levanta tu Ebenecer y tendrás algo que decirle, pero no te confíes de tu memoria, porque es mala. Mi memoria, los que me conocen saben que es cierto. Escribe para que te acuerdes de lo que Dios ha hecho. Escribe para que cuentes a las generaciones, y este año veamos el tiempo de gloria a generaciones, porque estamos impartiendo. Escribe y haz huir al enemigo. Amén, amén, amén. Vamos a cerrar. Aleluya. Gloria a ti, mi Rey. Quiero bajarme escuchándolos declarar. ¿Qué? Tengo una piedra. Díganlo conmigo. Tengo una piedra. Y esa piedra vas a usarla. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya, Padre mío. Aleluya. ¿Qué hacemos con los chillones? Qué buena palabra. Gracias, Pastora Anita. Yo quiero enfatizar la importancia de lo que nos ha compartido. No te vayas. De lo que nos ha compartido Anita. Es tan importante. Recuerden que en el Antiguo Testamento, cada una de las historias son para recordar principios y verdades que Dios ha enseñado. Y que Jesús dijo que Él no vino a abrogar o a deshacer ni la ley, ni los profetas, ni los salmos, sino que en Él todo está cumplido. Y a veces pensamos que porque en el Nuevo Testamento no hay piedras, entonces eso ya no existe. Pero resulta que esa piedra que nos ha estado enfatizando Anita tiene una simbología espiritual y de un principio que Dios le enseñó a Israel. Y si conoces personas judías, familias judías, tú verás que ellos siguen hablando y diciendo y contando de generación en generación las maravillas que Dios hace. En ese pasaje que Anita compartió de David cuando era muchacho, fíjense que la importancia, todos sabemos que fue con la piedra que él derribó a Goliat. Pero anterior a la piedra, ella dijo, y no nos olvidemos, en 1 Samuel 17, le ponen pues toda la armadura y él dice, no, yo no tengo experiencia de usar esto, se lo quitó. Se le enfrenta a Goliat y Goliat le dice, le habla, da testimonio de todo lo que él no es, de todo lo que no va a poder hacer. Pero David, como él ha determinado en su corazón, porque sabe lo que Dios le ha dicho, él le habla la fe que él tiene. Él le habla la visión que Dios le ha dado. Él le habla la obra que a través de su obediencia Dios va a hacer. Y le dice en el versículo 45, entonces tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos de Dios, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y sigue declarando, Jehová te entregará hoy en mi mano,
Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá, testimonio, toda la tierra sabrá. Su palabra declaró y dijo lo que iba a suceder, y esa piedra simboliza lo que él hizo de lo que dijo que iba a suceder. Gracias. Esa piedra que Anita nos ha dicho que nos dieron a cada uno, esto es para recordarnos la importancia. Aquí hay un reconocimiento de quién es Dios. Aquí hay algo que levanta la fe de él mismo para creerle a Dios. Y aquí hay algo que concluye diciendo: para que toda la tierra sepa que hay un Dios de Israel. Ese es el testimonio que debemos hablar con la boca. Ese es el testimonio, como te respondieron, claro que tú lo oyes desde acá, yo oí, que es la vida que vivamos, el comportamiento que tengamos. Ese es el testimonio de estar recordando a la gente, los hijos, los nietos, los vecinos, los amigos, recordando y recordando lo que Dios ha hecho. Todo eso es testimonio. Y fíjense que el Nuevo Testamento, de lo que está lleno, es de testimonios. Y sobre todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo se manifiesta con ese fuego de gloria y de poder. Por eso, Anita, yo quiero que nos pongamos de pie todos, y quiero que, además de la declaración que hemos hecho, quiero que tomemos conciencia, porque es verdad lo que tú has dicho. Nos emocionamos con las palabras, nos emocionamos con los testimonios de otros, nos emocionamos aún con lo que Dios hace en nuestra vida, pero ahí no podemos parar. Tenemos que seguir dando testimonio, tenemos que seguir escribiendo, como decía Anita. ¿Por qué? Porque yo no puedo acordarme de todo lo que Dios ha hecho. Y sí que es lindo cuando cogemos una palabra profética o las notas que hemos escrito, los sueños que hemos tenido, y volvemos a leer y nos damos cuenta que había algo que no habíamos recordado. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios nos da eso, yo me identifico hasta donde en mi vida me puedo identificar, ya sea porque me haya sucedido o porque yo sé que ya estoy caminando en eso. Pero con lo que no me puedo identificar todavía, es muy fácil pues que se me pase, que se me olvide. Y cuando vuelvo y cojo la palabra profética, el sueño, lo que he escrito, lo que Dios ha revelado, y ya he tenido experiencias con las que me puedo identificar con otra parte de ese sueño, palabra profética o enseñanza, por eso es tan importante escribirlo y leerlo y recordarlo. Yo misma lo tengo que recordar para mí misma, que era el segundo punto que decía Anita. Para mi propia fe, para que yo no decaiga. ¿Por qué leemos la palabra de Dios una y otra vez? Estos versículos que dabas, muchos yo los tenía señalados. Y dentro del contexto de lo que tú estabas enseñando, me dio más luz y más entendimiento. De verdad es que conocía, porque así es la palabra, es vida. Entonces yo quiero que declaremos la importancia que salga de tu boca. Si tú has creído esta palabra hoy y esta enseñanza, quiero que tú y yo declaremos juntos: Señor, yo soy un testimonio tuyo. Yo soy un testimonio tuyo. Y quiero seguir hablando. Y determino hoy que seguiré hablando de tus maravillas, de tus obras, para que muchos conozcan que tú existes y que eres real, un Dios vivo, de amor poderoso. Y me comprometo a ser testimonio, a levantar el Ebenezer a través de mis labios y a través de mi comportamiento y sobre todo a través de mi corazón para ti. Seguiré siendo portavoz, seguiré siendo testimonio. Enséñame
Espíritu Santo, Espíritu Santo, hacer hacer y levantar y a levantar el ebenecer el ebenecer que Dios me ha llamado ser. que Dios me ha llamado a hacer. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Anita.